Bienvenidos nuevamente a una emisión más del Secreto Mejor Guardado. Como vos sabés muy bien, siempre hablamos de longevidad saludable. Ese es nuestro foco. Cómo hacer para vivir más y mejor. Tener más años, pero con buena condición física. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Vivimos mucho más, tenemos mucho más tiempo que años atrás. Pero la gran mayoría de la sociedad tiene una enfermedad, podemos llamarlo así entre comillas, que es el consumo de pantallas. La gran mayoría de la población vive estresada. Podemos decir que vive no siendo feliz. ¿Qué sucede con eso? Ese es uno de los temas que vamos a analizar en la primera entrevista del día. ¿Qué es lo que sucede con cada una de las personas y por qué no disfrutan la mayor parte del tiempo, no disfrutan de su vida? También vamos a hablar de cómo bajar el cortisol. Y eso lo vamos a hacer a través de la alimentación, en nuestro bloque de nutrición. Pero también, y como complemento de nuestro programa, vamos a hablar sobre la actividad física que eleva las hormonas de la felicidad. Cómo poder elevar la dopamina, la serotonina, y como si fuera poco, vamos a hacer el cierre del programa con un bloque de estética. En este caso, rejuvenecimiento facial no quirúrgico, una de las tantas técnicas que existen. Así que quédate con nosotros. Hoy vamos a entrevistar a un politólogo, especialista en relaciones internacionales y también especialista en innovación y administración del conocimiento. Lo tenemos con nosotros, Augusto Salvato. Encantado, Augusto, de tenerte en el programa. Mismo, un placer. La gente se preguntará, ¿qué hace un politólogo, ¿sí?, especialista en relaciones internacionales cuando estamos hablando de salud? Pero yo te he escuchado muchas veces hablar de hoy las personas viven mucho más que antes, tienen más tiempo, pero sin embargo en la práctica no tienen más tiempo, cada vez tienen menos. ¿Es así o no? Bueno, entre otras cosas, primero muchas gracias por la invitación, un placer compartir este ratito y conversar sobre estos temas. Efectivamente, o sea, yo más allá de mi carrera de grado, trabajé siempre temas vinculados con tecnología. Y principalmente cómo la tecnología o las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, pero quizás algunas no tan, o que hoy no vemos como tan disruptivas, como un teléfono celular, son tecnologías que están generando impactos y cambios en la sociedad en la que vivimos. En las culturas, en las formas de comportarnos, en la manera en que realizamos nuestro día a día de trabajo. Y en ese sentido, efectivamente, la administración del tiempo, el manejo del tiempo, qué hacemos con nuestro tiempo, es un tema fundamental de este mundo del siglo XXI, atravesado por tecnología y por pantallas. Primero, que las organizaciones están trabajando cada vez más ese tema, cómo administrar el tiempo. Parecería que la tecnología nos está volviendo cada vez más productivos, o sea, nos está dando herramientas para ser más productivos, pero al mismo tiempo está consumiendo muchísimo de nuestro tiempo en eso. Entonces hay un gran desafío ahí entre las personas y las organizaciones para cómo aprovechar mejor nuestro tiempo, cómo ser más productivos y cómo evitar que nuestra atención sea captada por las herramientas tecnológicas, digamos. Qué difícil. Hoy, antes de empezar el programa, justamente le pregunté a todos aquí en el estudio si ustedes chequean su celular y prestan atención a cuántas horas en el día consumieron la pantalla, únicamente la pantalla del celular, seguramente a la gran mayoría le dé más de 5 horas. Sí, claro. Que para estar 16 horas despierto, teóricamente, es mucho tiempo. Es más de un tercio de nuestro tiempo que estamos despiertos consumiendo pantallas. Y justamente con esto quiero hacerte otra pregunta. Cuando uno consume pantallas, por ejemplo, no sé, entra a redes sociales o a diferentes plataformas, no quiero dar nombre de ninguna, como que esas plataformas son inteligentes, porque cuando entras por segunda vez, no sé, hoy voy a buscar vasos de vidrio. Y mañana ya automáticamente recibo 10 ofertas de esos vasos de vidrio. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, es muy común escuchar que la gente dice, uy, el teléfono me escucha, ¿no? Como dije que me quería ir de viaje y de repente me aparecieron ofertas, ¿no? En realidad, generalmente lo que pasa detrás de eso es algo un poco más complejo, que tiene que ver con lo que se llaman, lo que se conocen algoritmos. Hay muchos tipos de algoritmos, pero los famosos algoritmos de recomendación son muy importantes a la hora de entender cómo es nuestra interacción con las redes sociales. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente la plataforma, y esto tiene que ver con algo que se conoce como la economía de la atención. O sea, hoy en el siglo XXI nuestra atención es un valor económico fundamental, un commodity, ¿no? Y las plataformas justamente lo que buscan es que nosotros pasemos más tiempo dentro de ellas, o sea, le brindemos nuestra atención. Hay una famosa frase de en su momento el fundador de Netflix, Reed Hastings,
dijo algo así como que la competencia o la gran competencia de Netflix era la almohada, ¿no? El hecho de que las personas se quedaran dormidas viendo Increíble. y no siguieran viendo. Entonces, efectivamente, ahí hay un tema muy importante centrado en la atención y cómo hacen esas plataformas para generar o para captar nuestra atención. Y eso no es casual, ¿no? Digo, hay dispositivos muy complejos generados a partir de tecnología, de inteligencia artificial y del conocimiento basado en las ciencias del comportamiento, que lo que busca es que nosotros nos quedemos mucho tiempo prendidos a esa pantalla. O sea, no es una cuestión de yo no dejo el teléfono porque no tengo voluntad de hacerlo, sino que hay todo un dispositivo generado. Vos lo podrás hablar mucho mejor que yo, temas vinculados con la dopamina y con cómo generar, digamos, esta expectativa en nosotros y lograr que estemos mucho tiempo consumiendo contenido. Lo que termina sucediendo con eso, entonces, es que cada vez las horas de pantalla, cuando vemos a lo largo de los años, aumenta cada vez más. Vemos como que esas horas van creciendo todos los años y van creciendo además generacionalmente. O sea, hoy la generación de los centennials usa el teléfono en un promedio entre 7 horas por día. Un montón. Muchísimo. Un montón. Y muchísimo de ese tiempo pasa en redes sociales también. Entonces, si nosotros queremos entender, y ese es el punto de los temas que yo trabajo, digamos, si nosotros queremos entender a la sociedad contemporánea, ya sea para el mundo del trabajo, para entender cómo ganar una elección o para entender cómo vender un producto, o justamente cómo hacer para mejorar nuestro bienestar, es fundamental entender qué es lo que está pasando en esas pantallas. Mira, voy a tomar varios temas de los que dijiste. Uno es redes sociales, otro es la felicidad, nombraste la dopamina. Yo lo que veo, le cuento al público en general, lo que veo es que sabemos muy bien que las luces azules nos dañan a nuestra longevidad, o sea, juegan en contra de una longevidad saludable. También sabemos que las redes sociales hoy invadieron nuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo tiene una pantalla y hoy todo el mundo es protagonista de su propia serie, que sería su perfil de, por ejemplo, no sé, de alguna red social en particular. Pero también lo que veo es que hay una competencia entre quién tiene más likes. Hay una serie de Black Mirror que justamente se trata de voy a comprar y si le contesto bien, si le pongo una sonrisa, me da likes y en base a la cantidad de likes que tenga, o sea, en base a la aceptación social que tenga, tengo más o menos felicidad. Pero yo lo que veo es que las personas cada vez son más infelices bajo este consumo de redes sociales o de plataformas. Bueno, es un fenómeno muy interesante. Digamos, el efecto tecnológico que hay es como una suerte de auge de la gratificación instantánea, ¿no? Es decir, es como que lo que buscan estas plataformas es brindarte gratificación, que después podemos discutir a nivel filosófico, psicológico, si eso está vinculado con la felicidad, la gratificación. Pero efectivamente lo que se busca es dar una gratificación muy rápida, digamos, como un placer instantáneo, vinculado con el like, vinculado con mirar un contenido que nos resulta atractivo. Entonces, efectivamente, eso es uno de los puntos. Pero también hay otros elementos culturales que se desarrollan en la cultura digital y que van saltando a la cultura del mundo físico o de lo que algunos llamaría, digamos, pongámoslo entre comillas, el mundo real. Por ejemplo, la cuestión de la primacía de la imagen, ¿no? O sea, hoy vivimos en una sociedad mucho más mediada por imagen que hace 20 o 30 años. atrás, ¿no? sí. De hecho, en la década del 90 ya se hablaba, algunos investigadores hablaban, por ejemplo, del concepto de homo videns, ¿no? Como un homo visual, digamos, mucho más visual, basado en la cultura de la televisión. En ese momento no teníamos una computadora en el bolsillo todo el día, con además contenido ilimitado para ver permanentemente. Entonces ahí ya nos marca, ¿no? La cultura de la imagen también está vinculada con una cierta cultura de la superficialidad también en cuanto a los mensajes. O sea, vos no tenés, y ustedes lo saben también por hacer un programa de televisión, no tenés 5 horas para transmitir un contenido complejo. Tenés que hacerlo rápido, conciso, al punto. Ese es el lenguaje de las redes. Y eso también genera una suerte de superficialidad en algunas cuestiones. Otro de los puntos, digamos, en el sentido de las culturas que se van generando en lo digital, tiene que ver también con cuestiones vinculadas a la atención que nosotros prestamos a las cosas. Las personas cada vez están prestando menos atención. O sea, hay un autor norteamericano que habla de mentalidad de malabarista, ¿no? O sea, como que haces muchas cosas al mismo tiempo. Mucha gente estará viendo este programa mientras está cocinando, mientras está con el teléfono en la mano, o sea, haciendo muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y por qué sucede eso del multitasking?
que tengo que estar en muchas cosas al mismo tiempo si supuestamente tenemos más tiempo que hace 50 años atrás? Bueno, es curioso eso, porque supuestamente tenemos más tiempo porque hay algunas actividades que, o si, digamos, hoy, no sé, alguien tiene algún dispositivo que lo ayuda en la cocina y se supone que ahorra tiempo con eso. Ahora, ¿a dónde va? La gran pregunta es, ¿a dónde va todo ese tiempo que supuestamente estábamos ahorrando? ¿No? ¿A dónde va? Y mucho va justamente a esto que decíamos antes, esa métrica de, bueno, si hay 5 horas por día, de las 7 que usas pantalla, 5 horas es en redes sociales, ahí hay una parte de la respuesta, ¿no? O sea, hay mucho consumo de contenido en general, de contenido audiovisual, y mucho está en redes sociales. Lo cual, esto no quiere decir no uses redes sociales, sino tener una utilización responsable. Todo en forma limitada. De hecho, pero hay una sección del teléfono celular que se llama Bienestar Digital, donde uno puede entrar a ver las horas de pantalla que consume y donde puede ponerse autolimitantes, es decir, che, que esta aplicación después de 2 horas por día se cierra automáticamente. O sea, son buenas prácticas que se están empezando a incorporar viendo las consecuencias del consumo desmedido. Todo esto es lo que vos en alguna nota te he escuchado que llamás felicidad fingida, porque al fin y al cabo uno termina el día y no le alcanzó el día para hacer todas las cosas que quería hacer. Bueno, justamente hablando de eso también, en el lenguaje, en la cultura de las redes sociales, hay como un concepto muy vinculado a una noción de la felicidad o de la alegría vinculada con la euforia, ¿no? Es decir, con esta cosa de mostrarse alegre. O sea, uno que muestra en redes sociales. Mostrás cuando te vas de vacaciones, cuando estás producido o bien vestido porque vas a salir a algún lado, cuando vas a comer un restaurante y te sirven un lindo plato. De hecho, en el sector gastronómico hay toda una movida vinculada con cómo hacemos para generar lugares que sean, entre comillas, si se usa este concepto, instagrameables, ¿no? O sea, lugares donde la gente quiera ir a sacar una foto. Me río mientras estás hablando porque me voy acordando y yo siempre digo que las redes sociales son una gran mentira. Porque todos simulan ser las personas que más ayudan, se sacan fotos ayudando gente, cuando en realidad yo pienso que eso no se debería hacer, hay que ayudar sin sacarse una foto. Muestran comidas, utilizan muchos filtros de video, filtros de imagen. Yo recibo muchos pacientes en el consultorio que vienen con una foto y me dicen, yo me quiero parecer a esta persona. Y yo le digo, no, pero no te das cuenta que tiene distintas ediciones esto, porque no puede tener tanto brillo en el rostro, no puede. Y me dedico a buscar, en líneas generales es una persona famosa, en líneas generales buscan el éxito de esa persona, claro, no tanto la cara. Y me dedico a buscar un tiempito en la compu otras imágenes y les muestro, mirá, es la misma persona, pero se ve totalmente distinta. Acá la agarraron infragante. Claro. Algo interesante de lo que mencionabas es que nosotros antes esa cuestión de, digamos, la perfección de la imagen la teníamos relacionada o vinculada, la perfección de la imagen y la perfección de lo que se muestra hacia la afuera, la teníamos muy vinculada a alguien muy lejano a nosotros. No sé, un político famoso, un actor de Hollywood, o sea, y asumíamos que era normal que los actores de Hollywood tengan todos los dientes perfectos, la cara perfecta, irse de vacaciones a lugares soñados todos los años, comer comida de restaurante todos los días. Ahora, el problema de las redes sociales es que esa misma experiencia que tenemos de ver lo que se veía en las revistas de con Chimentos, ciertas personas, digamos, en particular, lo vemos con el vecino. Porque nosotros lo que terminamos haciendo es llevar o trasladar a las redes sociales una parte de nuestra vida, una porción de nuestra vida, que no necesariamente es una porción inexistente, pero es una porción quizás muy pequeña. O sea, uno se produce, se maquilla o se viste de determinada forma algunos días a la semana. Uno va a comer a un restaurante algunos días a la semana. Ahora, cuando se te quemó la milanesa, no le sacas una foto al plato y lo subes. Claro. Entonces, la percepción que se genera del otro lado es, bueno, todos están, mucha gente, incluso eso es un comentario recurrente en grupos de amigos y demás, che, está todo el mundo de vacaciones menos nosotros, ¿no? Como esta sensación de que todo el mundo está haciendo algo, viviendo una realidad que nosotros no tenemos. Y eso indefectiblemente genera consecuencias, porque más allá de que conversando podemos decir, bueno, eso es una realidad que no es la de todo el tiempo, hay ciertos patrones o ciertas formas en las que se maneja, cuando te pasás 4 horas consumiendo eso, como en el fondo te la crees, para ponerlo entre comillas. Sí, totalmente. Yo creo que todo eso genera infelicidad, envidia, deseo de... O sea, uno dedica más tiempo en vivir qué es lo que está disfrutando todo su entorno y se olvida del tiempo propio, de valorizar su propio tiempo. De hecho, te escuché decir una vez a vos que si vos en una habitación encerrás a 10 personas, corregime si me estoy equivocando, seguramente 9 de esas 10
tengan estrés, sean infelices, tengan algún complejo, algún problema, ¿puede ser? Bueno, en realidad las diferentes métricas lo que te marcan, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la métrica indica que en el último año alrededor del 50% de las personas, entre el 40 y pico y 50% de las personas, declaran haber tenido algún problema vinculado con salud mental. Esto de forma declarada ante una encuesta. Ahora, de vuelta, si vos haces una pequeña encuesta casera entre un grupo de amigos, ¿cuántas personas te van a decir, no, estoy estresado, estoy cansado? Después depende la palabra que quiera poner cada uno. Y creo que con esto, de vuelta, yo quiero ser muy cuidadoso porque muchas de las cosas que mencionamos no solamente son cuestiones cotidianas, sino que también son patologías. Entonces, en ese sentido, digo, es muy importante transmitirlo de esa forma. Ahora, efectivamente, yo uso esa imagen para también contar o mostrar que una cosa puede ser un problema individual o una cuestión individual. Bueno, una persona está estresada, una persona por temas laborales, una persona experimenta cuestiones de salud mental por tal o cual motivo. Ahora, cuando tenemos una gran cantidad de las personas que efectivamente se sienten de esa manera, y cuando este tema entonces se vuelve un tema recurrente, entonces estamos hablando también de un fenómeno colectivo, o sea, no solamente un fenómeno individual. Y todos los fenómenos son multicausales, pero efectivamente tenemos que mirar algunas cosas de los patrones de consumo, de cómo nos comportamos en redes, de cómo nos estamos manejando en la era digital, y probablemente eso nos dé, no te digo la respuesta, pero alguna clave para poder mejorar en esos aspectos. Yo siempre le recomiendo a mi entorno de amigos, a muchos de mis pacientes, que uno tiene que administrar su tiempo, saber administrar el tiempo. Por ejemplo, no sé, calcular cuántas horas voy a dormir, si esas horas son efectivas, cuánto de sueño reparador, y durante las horas del día también, no estar todo el tiempo con las redes sociales. Uno tiene que hacer muchísimas más actividades que no sean solo estar sentado mirando la tele o mirando un celular. Si vos tuvieses que analizar la gestión del tiempo a través de generaciones, ¿qué es lo que podrías decirme en forma resumida? Mira, nosotros lo que vemos es que si vemos en un gráfico el uso de redes sociales por generación, de redes sociales y de tecnología en general, principalmente de smartphone, por generación, va creciendo más o menos a razón de 1 hora por generación. Es decir, si un centennial consume más o menos un promedio de 7, un millennial un promedio de 6, una generación anterior, digamos, un promedio de 5, y hoy un boomer está también entre 4 y 5, ¿no? También cambia mucho el tipo de contenido que se consume. No es lo mismo consumir Facebook que consumir TikTok. Los patrones de consumo son distintos. Hay una de esas redes sociales donde hay un patrón más marcado en la interacción con otros, con amigos, por llamarlo con la misma palabra que se nombra en Facebook, por ejemplo, y hay otro donde el patrón es mucho más consumo de contenido audiovisual que está hecho para captar tu atención. ¿Cuál sería el que capta más tu atención? TikTok es el principal, Instagram es principal, pero lo que tiene que ver con lo audiovisual, y además hay toda una tendencia dentro de lo que son los creadores de contenido de, bueno, ¿qué tenemos que hacer para captar la atención más rápido? Y existen conceptos vinculados, por ejemplo, con ganchos visuales, conceptos vinculados con tenés que decir unas determinadas palabras en los primeros 3 o 4 segundos. O sea, el contenido está cada vez más hecho para captar la atención. Que esto, de vuelta, alguien me podría decir, mira, esto en la tele pasa de los años 90 o 80 probablemente. O sea, generar contenido para que el otro lo vea y generar rating y captar la atención. Bueno, el tema es que eso ahora no solamente lo hacen X cantidad de canales de televisión por día, que vos tenés en el living de tu casa o en la habitación de tu casa, sino todas las personas, o una buena porción de las personas, y esa información llega a tu bolsillo, digamos, todo el tiempo. ¿Eso es lo que una vez vos definiste como virus del malestar? El malestar es como un virus silencioso, ¿no? O sea, el malestar, y lo digo de vuelta a nivel social. Hoy vemos cada vez un grado más alto de insatisfacción con las instituciones democráticas en diferentes colectivos poblacionales. Vemos también cada vez más insatisfacción con los puestos de trabajo, rotaciones cada vez más altas del mundo del trabajo. Entonces, efectivamente, esta sensación de malestar está cada vez más presente en distintas generaciones y en la población en general. Y creo que, y esto de vuelta, quiero ser muy, muy claro con esto, creo que parte de la respuesta a eso está vinculada con un consumo problemático de redes sociales. No toda la respuesta, parte,
de una serie de culturas que generamos en lo digital y que hay una parte de la respuesta que está vinculada con el bienestar digital, o sea, con generar espacios donde nosotros podamos pensar herramientas de bienestar digital para los más chicos, pero no solamente para los más chicos, lo cual no inhabilita o no quita el hecho de tratarse con un profesional de la salud, obviamente, si hay un caso grave. Hiper interesante tu análisis. Ahora no sé si vas a poder responder mi próxima pregunta. ¿Cuál es tu secreto mejor guardado? Mirá, primero es una pregunta que me parece muy interesante. No voy a evadirla, pero te voy a contestar con algo que leí hace poco que me parece muy interesante y que trato de aplicarlo. Hay un libro de C.S. Lewis que se llama Cartas de un diablo a su sobrino, donde él satiriza un montón de cosas y básicamente hace como si un diablo le estuviera escribiendo cartas a su sobrino para enseñarle el trabajo, digamos, ¿no? Y en una de esas cartas le dice al sobrino: vos con tu cliente, o sea, con los seres humanos, lo que tenés que hacer es sacarlo siempre del presente. O sea, llevártelo al futuro por vía de la ansiedad, de la preocupación por lo que va a venir, o llevártelo al pasado por vía de la nostalgia, del arrepentimiento, del por qué no dije tal cosa que debería haber dicho. Pero sacalo del presente porque esa es la única forma en que lo vas a poder hacerse perder las cosas más importantes de la vida. Entonces, no sé si es mi secreto mejor guardado, pero digo algo que trato de aplicar y que me parece muy importante es, en la medida de lo que es sano, tratar de estar presente en los lugares, en las conversaciones, en las cosas que hacemos cotidianamente. Y creo que las redes sociales tienen a veces un poco ese efecto de sacarnos del presente y del día a día y llevarnos a diferentes lugares. Entonces un poco es eso. Estos temas los vengo trabajando hace mucho y los puse en un libro que además te traje como regalo, así que también aprovecho para dártelo. Bueno, muchísimas gracias. La era del malestar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Lo voy a leer, te prometo que este mismo fin de semana lo leo. Un placer, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos contaste. Y nosotros continuamos con el programa de la siguiente forma. Bueno, muy bien. Otra vez bienvenida al Secreto Mejor Guardado. Hoy me contaron que tenés un secreto especial para hablar de alimentación antiestrés o tal vez la alimentación necesaria para bajar el cortisol. ¿Es así o no? Exacto. Fer. No existe la alimentación antiestrés. No existe. No, porque si uno canaliza sus emociones con comida, está en un gran problema. Uno las emociones las tiene que dejar salir y no canalizar con alimentos. Que por ahí en el momento te van a calmar, porque elegís un chocolatito, elegís un pancito, un quesito, y bueno, te da placer inmediato. Pero al final del día no solucionaste el problema. Ahí ya tenés un dato importantísimo, no canalizar el estrés a través de la alimentación. Y además, si eso se hace crónico, es uno de los factores de aumento de peso. Entonces, lo que sí existen son técnicas culinarias y alimentarias que llamamos los nutricionistas calma mental. Calma mental. ¿Y qué sería calma mental? ¿Tiene relación con el cortisol o no? Exacto, sí. Vos tenés que elegir alimentos reales. Y obviamente cuando hablamos de alimentos reales, tiene que cumplir 3 características importantísimas. Primero, que sea rico en proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas en sus cadenas tienen un aminoácido que es el triptofano, sí, que cuando llega al cerebro interviene en la producción de serotonina, que es esta hormona antiestrés. Huevo, leche, queso, podemos elegir legumbres, quinoa, avena, frutos secos, proteínas animales o proteínas vegetales. El segundo grupo es elegir alimentos, acá trajimos varios ejemplos, que lo que nos va a permitir es ayudar a ese triptofano a llegar más rápido al cerebro. Y son los carbohidratos complejos. Un poco de avena, un poco de legumbres, un poco de granola. ¿A qué se define carbohidrato complejo? Es aquel que tiene fibra y que te va a aportar energía, que te va a ayudar durante más tiempo a no hacer esos picos de insulina. En cambio, el simple es el que te da esa energía inmediata. Por ejemplo, la fruta o algún yogur entero. El azúcar en sí. Los alimentos que tienen azúcar. Y el tercer grupo es lo que nos va a ayudar a evitar el estrés oxidativo prematuro, que son las frutas y las verduras, que por su acción antioxidante y antiinflamatoria se convierten en grandes aliados para nuestro plato. Te traje 3 modelitos recontra simples, me encanta, recontra para llevar a la práctica. Tenemos
Una opción, mira, tenemos... Este podría ser el desayuno. Sí, el desayuno o la merienda, sí. Además, si vos esto te lo vas armando en una lancherita, ya te lo podés llevar para el trabajo. Entonces, evitás comer ese paquetito de galletitas. Entonces tenemos, mira, acá granola, que sería el carbohidrato complejo. Tenemos el triptofano presente en el yogur y tenemos el antioxidante, la banana. Platos inteligentes le llamo yo en el consultorio, que son esos platos que tienen todos los macronutrientes y micronutrientes que el cuerpo necesita para que uno esté saludable. Bien. Y obviamente tenga una longevidad asegurada, ¿no? Por lo que veo, lo que se ve es todo sanito. Y todo real. Y todo real, pero digo sano en el sentido de que es toda alimentación saludable. Todo alimentos reales. Acuérdense, menos supermercados y por ahí más dietéticas y más verdulerías. En el segundo ejemplo tenemos arroz, acá tendríamos el carbohidrato, puede ser integral, puede ser yamaní. Si elegís arroz blanco, mientras vos le agregues una fuente de fibra, no pasa nada, se va a absorber lento también. Que no tiene nada que ver con este bloque de descenso de cortisol o de aumento de hormonas de la felicidad, pero muchas veces yo escuché hablar de que el arroz tiene una absorción mucho más lenta, por ejemplo, si lo comparamos con el puré. O sea, los dos son hidratos de carbono, ¿sí? Puré de papa. Los dos son hidratos de carbono, pero como que este se absorbe más lento. Sí, y sobre todo si está frío, igual que la papa frío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen lo que se llama almidón resistente, que va a hacer que tu insulina y tu glucemia trabajen mucho más armónicamente. Y no se generen esos picos de glucemia que va a hacer que al rato tengas hambre, vayas, busques un dulce, pases un tiempo, te baje la glucemia y se genere ese círculo vicioso que a lo largo del tiempo produce esa resistencia a la insulina. O sea, si tengo que elegir entre puré de papa, obviamente hay excepciones, ¿no? Sí, Pero por digo, supuesto. si tengo que Y de elegir vez para en cuidarme, cuando también está bien. también está bueno. Es preferible siempre el arroz. Sí, o una papa natural cortada en cuadrados, no en puré, porque el puré además tiene mucho agregado de... Cambia la papa leche, natural, manteca. exacto, vos le pones un poquito de aceite, un poquito de sal y ya está resuelto. Perfecto, me encantó. Y el tercer grupo que... Pero sí, me acá hablabas de tenemos- los antiinflamatorios como por ejemplo hojas verdes, y tomate. cherry, todas las verduras, recuerden la regla de los 2 o 3 colores mínimo de verduras en el plato. ¿Por qué? Porque un tomate, fíjate, con el arroz y el huevo solito le falta un poco de actitud. Y el plato, para que uno lo pueda hacer un hábito, tiene que ser vistoso, tiene que ser visual. Entonces le agregamos hojas, le podemos poner semillitas. Palta recontra rica en triptofano, así que también la podríamos sumar. Qué rica la palta. Sí, riquísima. Y tenemos el huevo también. Que El huevo sería que la tiene proteína. Básicamente todos los nutrientes. De lo más noble que existe el huevo. Es un alimento de alto valor biológico. Y el tercer grupo, te armás un tapercito y te lo llevas como si fuese una merienda o un desayuno al trabajo. O le agregás otro pan, le pones más vegetales y te queda un recontra almuerzo. Tenemos la energía que va a transportar el triptofano y que va a ayudar a que se envejezca mucho más lento con el tomate. ¿Y qué tipo de queso es ese? Porque Este es un... vos vas a comprar quesos Sí. que tenés 800... El otro día fui, dije, quiero un queso. ¿Salado o picante? ¿Blando o duro? Lo que tipo se de queso recomienda es un queso blando, pero siempre acá, o fresco, siempre acá tengamos en cuenta que la cantidad va a ser a la diferencia. Por más que vos compres un queso que sea descremado, si comes un montón, el aumento de peso, el aumento del colesterol, el aumento de la grasa va a estar igual. Es uno de los alimentos que más respeto uno tiene que tener cuando lo elige. ¿Por qué respeto? Porque parece muy blandito, parece muy saludable, pero en esta pequeña porción tiene grasa y también tiene sodio. Entonces, cuidado, por favor, con la cantidad de queso que comemos. Una vez escuché a un nutricionista que me decía, yo todas las mañanas y también a la tarde como queso magro. Sí. ¿El queso magro qué ventaja tendría frente a un queso cremoso? Que tienen menos grasa. Menos grasa, Que básicamente. tienen menos grasa. Por ahí el cremoso yo lo usaría únicamente para una preparación. No sé, una tarta, por ahí si tenés que hacer una pizza, si tenés que gratinar algo, porque además al tener más grasas es mucho más palatable para el paladar. Pero si no, elijamos un fresco o... Sí, fresco o no duros. Los duros son los que más alejados tenemos que tener porque tienen mucho sodio y mucha grasa y eso potencia mucho, no solo esa necesidad de al rato querer mucho más, porque te da calma inmediata, pero los alimentos que tienen mucha grasa y mucho sodio, atravesar la barrera hematoencefálica, generan mucha Claro. necesidad más aún. Bueno, repasamos como para cerrar. Entonces, ¿cuáles son los 3 principios de comidas que podrían llegar a bajarnos un poco de revoluciones? Que sean ricas en proteínas. Ricas en proteínas. Por su triptofano. Que sean ricas en carbohidratos complejos y, obviamente, que tengan antioxidantes en las frutas y las verduras. Toda la info en solo 3 puntos.
¿Cómo continúa nuestro programa con Agus Bertero? Que ella nos va a enseñar muchos ejercicios para subir esas hormonas de la felicidad. Agus, ¿estás preparada? Sí, Fer, estoy lista. Así que vamos a arrancar con esta rutina de cardio para aumentar las hormonas de la felicidad, ¿sí? Así que es una rutina que encima a mí me encanta porque es creativa para que te dé y te genere más ganas, más motivación y más constancia. Vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer 3 angelitos. Ahí, 1, 2, 3. Los que no puedan realizar impacto, abro y cierro piernas, no se preocupen, no hay excusas, nos ponemos igual a movernos en casa y vamos a ir a una plancha, ¿sí? Que puede ser ahí, trayendo una pierna y la otra, o puede ser ahí, ¿sí? Según la capacidad que cada uno pueda y cómo se sienta seguro. Entonces, volvemos a repetir, ahí, plancha, vuelvo, plancha, y vuelvo, ¿sí? Esto ya les digo, pueden hacerlo por tiempo y adaptado a su nivel. La idea es movernos y ponernos en movimiento. Bien, vamos a ir con el segundo ejercicio. Primero, pegamos unos saltos ahí y vamos con las manos. Ahí podemos hacer 4 o 8, contamos. Después sumamos los brazos estirados, ¿sí? Para sumar movimiento y tocamos pies. Cuando bajo a tocar pies, importante la espalda derechita, ¿sí? Lo único, es relajado, pero ahí. Podemos flexionar un poquito las piernas. Entonces, vamos. 2, 3, 4. Podemos contar hasta 8. 8 y toco. Toco piso. Ahí está. Podemos hacer unos segunditos o podemos contar repeticiones. Eso como ustedes prefieran. Muy bien. Y vamos a ir con el tercer ejercicio, que el tercer ejercicio me gusta mucho, le llamo patinador. Y vamos a ir a un lado, saltito, y al otro, ¿ven? Como que estamos patinando. Ahí va, abrimos y cerramos, ¿sí? Estamos trabajando. Por supuesto, ven que me empiezo a agitar, es normal esto, y es lo que está bien, y es lo que empieza a liberar todas las endorfinas que nos dan placer, que nos levantan el ánimo, que nos reducen el estrés. Y otra opción más es, en vez de apoyarle el pie acá, es ahí. Para un poquito más avanzado. Y siempre acompaño con movimientos de brazos. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente ejercicio y ya con este vamos a terminar. Este lo pueden hacer también, como ustedes, a su nivel, como ustedes quieran. Lo van regulando. Vamos a hacer, me gusta mucho este porque tiene coordinación, me gustan mucho los de coordinación. Skipping sería al nivel que suben las rodillas que cada uno pueda. Y vamos con estocada y otra estocada. Volvemos. Ahí, lo pueden hacer en casa tranquilamente. No necesitan demasiado espacio. Y volvemos. Si lo quieren hacer más intenso, levantamos las rodillas más alto. Y acá, si lo quieren hacer más intenso, le metemos unas estocadas, pero con salto. Ahí y ahí. Y con este terminamos, pero pum para arriba. Bien arriba, ¿sí? Bien arriba ese humor, ese placer que nos hace sentirnos tan bien cuando terminamos de entrenar. Y esto es lo que nos tiene que motivar para la próxima vez que nos sintamos que estamos bajos de energía, cansados y que digamos, che, no tengo ganas. Acuérdense de cómo se sienten cuando terminen de entrenar. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Y como te prometí al inicio del programa, una de las técnicas de rejuvenecimiento facial no quirúrgico es la colocación de hilos, los famosos hilos tensores. Y para ello tenemos a una invitada de lujo, es una amiga, la doctora Karina Santellán. ¿Cómo te va, Cari? Hola, Fer. Bueno, un gusto estar acá, obviamente, y la invitación, obviamente, que la acepté porque somos amigos. Así que, bueno, aquí estamos para aclarar todo de hilos. Yo siempre digo, ella hizo posgrado en medicina estética y es una de las personas que más sabe de la colocación de hilos. Y quisiera empezar esto preguntándote, ¿qué son los hilos tensores? ¿Qué son los hilos? Primero que nada hay que diferenciar que hay hilos de monofilamento e hilos de tracción. Porque la gente dice, me puse hilos o los famosos hilos de oro que se usaban en un momento. Esos hilos de oro nunca existieron. Nunca existieron. Aprovecho, te voy a interrumpir.
Ustedes que están en casa, mientras tanto, pueden hacer preguntas en Instagram, porque al terminar esta charla en donde ella nos va a contar todo sobre hilos, vamos a responder preguntas al público. Entonces me decías, no existen los hilos de oro. No existen los hilos de oro, lo que existen son los hilos de PDO, de polidioxanona, también de policaprolactona, de PLLA también, con hialurónico, hay como varios tipos de hilos. Cuando hablamos de PLLA, de ácido hialurónico, son distintos componentes que integran el hilo. que integran el hilo. Los más famosos son los de polidioxanona, porque son los que han estado más tiempo en el mercado. Ahora últimamente se han agregado los de poliláctico, que es PLLA, con hialurónico también, para causar más bioestimulación. ¿Qué es el PDO? Es un hilo de sutura que se usa para las suturas de arterias que se han usado siempre. Y como es un material que es degradable con el tiempo, no permanece, sino que bioestimula, que eso es lo que queremos también. La tracción y la bioestimulación. O sea, para hacer una gran división, tenemos hilos que se reabsorben y otros que no se reabsorben. ¿Los recomendables cuáles son? Los que se reabsorben Los de que se PDO, reabsorben. de poliláctico, de hialurónico. Pero no es que te lo colocan y se reabsorbe. ¿Cuánto tarda en reabsorberse 6 ese meses. hilo? 6 meses en reabsorberse promedio. Y durante ese tiempo va generando un efecto biológico. Va generando estimulación de colágeno por la fibrosis que causa y a su vez el primer efecto del hilo es la tracción, que es lo que vemos en el primer momento. La paciente terminamos el procedimiento, traccionamos y es una especie de lifteo, como decimos nosotros. Y a lo largo del tiempo va a causar bioestimulación, que eso es lo que genera seguir levantando la piel y el proceso de rejuvenecimiento de la piel también. Sé la respuesta, no sé si ya lo dijimos. ¿Por qué generan tracción los hilos si son lisos? No, porque los espiculados son los de tracción. Tienen espículas como el tallo de una rosa. Son como las espinitas del tallo de una rosa. O sea, los hilos que tienen como espículas, como si fuesen espinas de una rosa, esos al ser colocados sí generan un efecto Esos son lifting los que porque traccionan. Sí, y después los monofilamentos son los que Que son bioestimulan. lisos. Son lisos. Eso es como un hilo liso. Viene montado en una aguja como un ¿Cuándo hilo. uso, vos como profesional, cuándo uso un hilo liso? ¿Cuándo uso un hilo con espículas de El tracción? liso para bioestimular, para arrugas finas, arrugas peribucales. Viste que hay pacientes que no quieren ponerse relleno porque dicen que no quieren tener relleno labial, que quieren sus labios, no quieren. Bueno, y las arrugas peribucales son difíciles de sacar. Podemos usar los hilos de monofilamento. En papada se pueden usar también. Siempre que hay arrugas de piel, puedo usar un bioestimulador. Y ese bioestimulador puede ser un hilo de PDO monofilamento. ¿Cuándo uso tracción? Cuando tengo una deflación de los tejidos, cuando tengo que reposicionar. Y a mí me gusta mucho para las caras pesadas, esas caras con cachetes bien gorditos que no quiero poner relleno porque la paciente va a tener la cara más redondita todavía. Entonces ahí uso hilos de tracción. Perfecto, me encantó. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de colocar hilos? Primero que hay que saber elegir la paciente, lo que siempre decimos en estética. La paciente de hilos hay que saber elegir, que no sea una paciente que realice ejercicio todos los días y sé que no va a cumplir con el post, que tengo que estar una semana, 10 días sin ejercicio. Una paciente de piel fina tampoco es elegible para hilos porque se va a notar el trayecto y se va a sentir incómoda ella en el proceso de lifteo y de reabsorción del hilo. ¿Sea hilos lisos o sea hilos espiculados? No, los lisos se pueden poner para los espiculados. Una paciente de piel fina no es buena candidata tampoco. Y una paciente que tiene demasiados rellenos también o que tiene rellenos de tipo permanente no es una paciente elegible para hilos. La colocación de hilos, ¿cuánto tiempo demora? Media hora, 45 minutos. Es un procedimiento rápido que se realiza en consultorio. Se pone anestesia local, tanto tópica en forma de crema, como abones de anestesia en el sitio de entrada. Y los hilos espiculados vienen montados en una cánula, con lo cual no hay riesgo de rotura de ningún tejido, de ningún vaso, ninguna arteria o vena, ni lesión de nervio. Siempre que estamos en el plano correcto, el hilo se desliza en forma correcta. Me están diciendo que hay preguntas. Vamos a ver si tenemos la primera pregunta. Y yo las voy a leer, pero las vas a responder vos. Obvio. Dice Virginia, 32 años de Montserrat. ¿A partir de qué edad me puedo colocar hilos tensores? Mira, la edad, obviamente paciente mayor de edad, siempre. Y cuando haya deflación de tejidos o cuando necesite bioestimular el tejido. No es un tratamiento que yo se lo indicar a alguien que la piel está perfecta, por ejemplo. Es siempre que sea la necesidad y que evaluemos la necesidad de la paciente y la piel de la paciente. Bien, o sea que un paciente no puede llegar al consultorio, sentarse y decirle, colócame hilos. No. Hay que hacer una evaluación Hay que previa evaluarlo, siempre. claro, hay que evaluar al paciente y a ver qué expectativa tiene el paciente también, porque quizás el paciente tiene una expectativa que es un lifting quirúrgico y no es un lifting quirúrgico. El paciente de hilos es un paciente que tiene una expectativa muy alta del tratamiento, con lo cual uno tiene que acercarlo a la realidad de lo que vamos a lograr también. No es una cirugía, No es un lifting no es quirúrgico. quirúrgico. La próxima pregunta dice, Claudia, 43 años de Moreno, ¿cuánto dura el efecto del tratamiento de hilos tensores en el rostro? Mira, en la realidad el tratamiento dura 18 meses. Yo en mi promedio, usando hilos muy buenos, tengo pacientes de 3 años, por ejemplo. Controlé la semana pasada una paciente que se lo hice post pandemia
ni tipo julio 2020, y el cuello está perfecto, con lo cual quedé alucinada con el resultado. O sea, se pueden colocar en rostro y se pueden colocar en cuello. Y en cuerpo también. Bien, y yo te voy a agregar que depende también de la selección del paciente y de la expertise del profesional, Totalmente. más allá del material utilizado, sí, ¿no? del material utilizado, sí. Y la paciente sobre todo, y el cuidado que tiene post también la paciente. La paciente ve resultados inmediatos y esos resultados van disminuyendo a medida que pasa el tiempo y podemos decir un promedio de... Año y medio, Año y medio promedio. para una expectativa normal. Sí, lo que yo le aclaro a la paciente es que la primera semana la paciente está alucinada con el resultado porque traccionó todo el hilo. Y a la semana Algo cede y dice, pero yo no tenía este resultado. Entonces hay que esperar que se produzca el efecto de bioestimulación del hilo. Carmen, de 56 años, de Mataderos. Tengo mucha flacidez en el rostro. ¿Me conviene corregir esta flacidez con hilos tensores o con rellenos? Y hay que ver la forma del rostro que tiene la paciente. Yo soy partidaria siempre de bioestimular, porque cuanto mejor está la piel, mejor me responde después la tracción del hilo también. Por eso no me sirve para pieles finas un hilo de tracción, porque se va a notar el trayecto, la paciente va a estar incómoda y después vamos a tener esos dolores de cabeza que no queremos con los pacientes. Bien, habría que evaluar qué grado de flacidez tiene el paciente. Primero, definir si ese paciente es quirúrgico o no quirúrgico. Totalmente. Suponiendo que no sea quirúrgico, evaluar cuál es el tratamiento indicado, qué parte del tratamiento podría ser hilos, podría ser rellenos u otro tipo de algún tratamiento. bioestimulador. Pero si el paciente es quirúrgico, yo siempre digo, Es quirúrgico, ¿no? Eso no hay una vuelta atrás del quirúrgico. Y todo lo que estamos hablando, para vos que estás en casa, es importante saber que no necesariamente hay que hacerlo. Uno lo tiene que hacer si esto se transforma en un complejo, si la imagen, el rostro, ciertos aspectos del rostro te acomplejan en el día a día, recién ahí la consulta con un profesional competente. La próxima pregunta dice, Renata, 39 años, de Núñez, ¿qué cuidados tengo que tener si me pongo hilos tensores? Primera semana, 10 días, nada de ejercicio. Las primeras 2 noches se recomienda dormir a 45 grados porque como el trayecto más la tracción causa inflamación y molesta un poco en el roce, le recomendamos no dar besos porque cuando apoyo la mejilla molesta, en la almohada cuando duermo las espículas tardan en acomodarse, por eso el paciente hay veces que está comiendo, dice se me soltó un hilo y no es la espícula que se acomodó. Así que primera semana 10 días, nada de ejercicio, a los 10 días comenzamos con caminata y ya a los 20 días su rutina normal. Bueno, un placer haberte tenido con nosotros. Igualmente, gracias por la invitación. Con esto cerramos el programa, mucha info como pudiste ver y por supuesto te esperamos la semana siguiente.